Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. En esta oportunidad nosotros nos vamos a centrar en la primera parte del credo. A lo largo de los años de nuestra historia cristiana se han desarrollado distintas tendencias en cuanto a la alabanza. Si usted, por ejemplo, va a una iglesia presbiteriana, una iglesia luterana, yo he entrado a alguna de turista porque me han invitado, se va a dar cuenta que el credo generalmente es algo que se recita los domingos y la Santa Cena es algo que se imparte los fines de semana. Algunas congregaciones, pese a tantos años que han pasado, no han cambiado su forma de cantar los himnos. O sea, himnos que se cantaban hace cientos de años atrás, ellos siguen ocupándolos. Obviamente nosotros, como carismáticos, digámoslo así, no tenemos ese ligue en cuanto al plano histórico. Y eso probablemente puede ser algo que nos juegue en contra. Han permanecido los himnos antiguos en muchas congregaciones. Otros prefieren canciones más antiguas. Y hoy día nos encontramos en un cruce generacional donde las tendencias pueden ser muchas. Lo cierto es que nosotros no olvidemos de dónde venimos. O sea, los relatos de los hermanos, adelante por favor, los relatos de los hermanos que dicen que de repente llegaban a pies pelados a las iglesias, o llegaban todos embarrados o todos mojados, por la sencilla razón de que iban a adorar a Dios. Y hoy día nuestro estado de comodidad refleja en nosotros lo que está sucediendo también en la sociedad. Porque la iglesia está inmersa en la cultura. Nosotros no estamos lejanos de la cultura. Entonces algunas de estas congregaciones conservan, no nosotros sí, porque tenemos este color verde, pero algunas congregaciones conservan el color con el que se fundaron desde hace cientos de años. Cabe señalar que nuestra historia como protestantes no comenzó desde la conquista de América. En algún momento prepararemos una serie para hablar del protestantismo en Latinoamérica, porque no se puede limitar a una sola exposición. Así que el protestantismo en Latinoamérica se fue estableciendo con las primeras iglesias coloniales que llegaron acá a la región. Por ejemplo, Justo González hace un cruce de lo que está sucediendo en cuanto a la Reforma y lo que está pasando acá en Latinoamérica. Él dice lo siguiente: en el 1521, cuando Martín Lutero se enfrentaba al emperador en la Dieta de Worms, Hernán Cortés comenzaba a consolidar su poder sobre México. Copérnico, en aquel mismo tiempo, publicó su obra de la Revolución de las Esferas Celestiales, el mismo año en que los príncipes protestantes alemanes firmaron la Confesión de Augsburgo. En el 1536, cuando Juan Calvino publicaba la primera edición de su Institución de la Religión Cristiana, Pedro de Mendoza fundaba Buenos Aires. Y es el mismo en el año 1536 que el conquistador Diego de Almagro llega a Chile después de haber transitado por la cordillera de los Andes durante 3 días. Murieron alrededor de 10 españoles, de estos que venían con Diego de Almagro, y muchos indígenas que venían del imperio inca, que habían sido obviamente capturados, y otros negros que eran generalmente sirvientes a los españoles. Entonces, podemos hacer este cruce y podemos decir que mientras se está desarrollando esto en el aspecto de la Reforma, acá en Chile se está descubriendo la ciudad de Copiapó a través del conquistador Diego de Almagro. Lo que principalmente motivó a algunas congregaciones coloniales luteranas para venir a Latinoamérica fueron los metales preciosos. O sea, las primeras incursiones acá en Latinoamérica no tuvieron un origen misionero, por así decirlo, entre comillas. Algunas familias de pirquineros llegan, como la familia de Wessler llega a Venezuela,
Y algunas familias de entre estos pirquineros no tenían un deseo de evangelizar, sino de subsistir y de poder conseguir dinero. Pero son las colonias protestantes, moravos, la hermandad de Moravia, que llega a la región de Surinam. Surinam se encuentra, aquí está Brasil, y en el norte de Brasil está Surinam. Llegan los primeros moravos, que para aquella época, estamos hablando del año 1500, en ese centenio, por así decir, llegan los hermanos moravos y ellos tenían una visión tan amplia del ser humano, tan nutrida, que no podían ver en los indígenas y en los negros esclavos. Entonces ahí podemos ver que hay un quiebre en cuanto a lo que se creía en la cultura, porque los primeros luteranos que llegaron acá a Latinoamérica vendían esclavos. Su motivación esencial era puramente económica. Entonces ellos venían a subsistir. Entonces la hermandad de Moravia, y a mí me gusta destacar esto, que viene a hacer un quiebre sobre todas las iglesias reformadas, luteranas y todas las congregaciones que existían en aquel tiempo, en que los hermanos moravos tenían una visión del prójimo muy amplia, incluso semejante a la de muchos sacerdotes que estaban acá en Latinoamérica ya desde años. Por ejemplo, cuando se habla de Padre Las Casas, un sacerdote que él defendió a los indígenas y él quiso darles educación a ellos. Ahora, sucede con algo que es bien característico de nuestra historia. Muchos de nuestros hermanos vivían de la venta de esclavos negros e indígenas, no solo de extraer oro. Nuestra historia del cristianismo, como conclusión, ha estado permeada de sucesos oscuros donde es difícil incluso ver la acción del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Cuando nosotros vemos en las cruzadas, podemos ver en los momentos de la Reforma, también hubo una inquisición de parte de la Reforma. Hubo una inquisición de parte de la Iglesia Católica Romana, pero también de la Reforma. Y hay veces en que esa oscuridad permea a la historia de la Iglesia, pero es necesario recordarla para que nosotros no cometamos los mismos errores. Un profesor que tuve hace años atrás, cuando estudiaba con mi hermano César, decía que ¿para qué sirve la historia? Él decía, para saber lo que aconteció en el pasado y para saber hacia dónde vamos. Entonces, el pasado nos va a servir para poder enterarnos de cuáles son las decisiones que estamos tomando actualmente. Dice lo siguiente respecto a los historiadores. Los historiadores, muchos que provienen de confesiones protestantes y otros de confesiones católicas, dicen todo. Ellos no se guardan nada. Dicen lo que uno y otra confesión cristiana hacían mal. Y esto es muy característico, hermanos. Sería grandioso que todos los cristianos estuviésemos unidos, porque no lo estamos. Alguien muy importante dijo para nosotros una vez: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Usted reconozca esas palabras. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. O sea, primero el reino, primero la casa, y después dice: y si Satanás está levantado contra sí mismo, se divide y no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y hemos visto que la acción del diablo en la cultura actual está accionando pero de una forma terrible, tanto de que el sistema de roles que había dejado instaurada la iglesia a través de la cultura se ha ido perdiendo. Tenemos hombres que juegan PlayStation con sus hijos y tienen aproximadamente, no sé, mucha más edad. No digo que esto esté malo, de repente ser una especie de amigos de nuestros hijos, pero es necesario que esté la imagen paterna, porque Dios es Padre y porque quien nos muestra al Padre es Jesucristo. Hermanos, yo sé que en mis predicaciones me verán haciendo una y otra vez estos alcances respecto a la cultura y a la historia, con decirle y para argumentar que hay iglesias, por ejemplo en la antigua Babilonia, que en el primer siglo de nuestra era los hermanos señalan que su historia comienzan con Tomás. Aquellas congregaciones antiguas vienen del siglo I después de Cristo. No me refiero a Santo Tomás de Aquino de la Edad Media, sino a Tomás y Bartolomé. Estos eran los apóstoles del Cordero. ¿Quién dice esto? Uno que se llama Albert Albuna, que él es un profesor, al parecer es de religión musulmana, pero es historiador, y él dice en su libro, señala que la iglesia caldea católica oriental cuenta que Santo Tomás, apóstol de Jesús, se hubo primero dirigido a Seleucia en el siglo I
para luego proseguir con su misión evangelizadora, llegando hasta la India, donde él fue martirizado. O sea, todos los discípulos de los apóstoles, lo hemos repetido varias veces, murieron de forma violenta y en distintos lugares de lo que nosotros conocemos del mapa actual. La iglesia caldea, en lo que actualmente es Irak, fue absorbida por la iglesia católica en el año 1340 por un tema político. Ahora, ayer hablábamos con los jóvenes y decíamos, muchos de estos aspectos doctrinales respecto al tema de la Trinidad surgen por temas políticos. O sea, hay un impulso teológico y una interpretación respecto a la naturaleza de Jesucristo, quién es Él, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, pero detrás también hay una política, hay también un interés socioeconómico y también militar. Cuando nosotros vemos las disputas entre trinitarios y arrianos, podemos ver cómo ahí están a la cabeza distintos obispos que están luchando de alguna manera por conseguir la mente de las personas. Entonces, ¿cómo se conquistaba a través de la fe en el pasado? Los cristianos de la iglesia primitiva lo hicieron a través de su testimonio. Pero posteriormente, años después, esto se basaba más en conquistas. Entonces, cuando llegan a Latinoamérica, los conquistadores españoles, ellos venían con un formato de conquista. Esto no es algo malo. Surgen las primeras catedrales, llega Diego de Almagro, ¿cierto? Y los españoles tenían un formato en donde ellos tenían como centro el lugar de adoración. Y desde ahí se establecía obviamente todo lo que es la base de la sociedad. Hoy día esas cosas dejaron de existir. Hoy día los centros comerciales son los centros de adoración desde donde la gran ciudad se va extendiendo. Todo se va distribuyendo y todo va creciendo a través del comercio. Cuando usted, por ejemplo, ingresa a la iglesia de San Francisco, que tiene cientos y cientos de años, usted se va a dar cuenta o busca en la historia de que esa iglesia se ha derrumbado muchas veces. Pero los franciscanos, ¿qué es lo que hicieron? Esto fue por causa de muchos terremotos que habían acontecido. Los franciscanos, algunos de ellos aprendieron a hablar la lengua nativa. Algunos hablaban mapudungún y otros más o menos se podían comunicar bien con los indígenas. Los indígenas, como eran de ese lugar, aborígenes, sabían que Chile era un lugar donde había mucho movimiento telúrico, mucho terremoto. Y los indígenas, y esto está en la historia, si usted busca en internet va a poder encontrar mucha información, dice que los indígenas le dijeron a los franciscanos y a los constructores que pusieran piedras gigantes debajo que sirvieran para que el edificio se moviera, de forma que no se derrumbara. Entonces, a veces sucede que esa desconexión entre la cultura y el aspecto espiritual nosotros la tenemos. Nosotros, lamentablemente, por un tema del gnosticismo de hace muchos años atrás, por la filosofía platónica, hemos separado la sociedad de la vida espiritual. Hemos separado la iglesia de nuestra vida común y espiritual. Porque Cristo nos mandó a ser sal de la tierra, ¿cierto? Luz para todas las naciones. Pero hoy día, lamentablemente, no estamos siendo luz y lo que vemos en la actualidad, esta eliminación de la imagen paterna y este surgimiento de las ideologías del género, las ideologías feministas, de alguna manera usted se va a dar cuenta que combaten contra la imagen del Padre. Hace unos años atrás estuve leyendo la filosofía de Andrea Dworkin, ella es una filósofa feminista, y ella dice que el hecho de que una mujer se empareje con un hombre está prácticamente desechando su naturaleza de mujer y está prácticamente durmiendo con el enemigo, para decirlo de una forma más suave. Las palabras son duras, pero ¿qué sucede? Que ellas hoy día son quienes enseñan en la universidad. ¿Ya? O sea, a Simone de Beauvoir hay que leerla, Kate Millett hay que leerla, Andrea Dworkin, que es de este feminismo lésbico, hay que leerla por obligación, y las personas que estudian filosofía tienen que aprender de ellas. Ya no se bebe desde el aspecto espiritual, comprendiendo que desde el principio las primeras carreras, de hecho la Universidad de Chile, una de las primeras carreras que tenía era la de teología. Cuando nosotros sabemos que hoy día la Universidad de Chile y las demás universidades tienen una concepción atea y prácticamente el cristianismo es un pensamiento anticientífico, ¿se han dado cuenta? Pero las primeras universidades surgieron desde la teología, desde el estudio de la Sagrada Escritura, porque esa es la base en la cual los españoles construían la sociedad. Y hoy día eso no existe. Hoy día eso se pierde. Al hermano Nicolás hace tiempo atrás le decían que él podía cantar
pero ninguna canción que hablara del tema de religión. Y más encima en la Universidad Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, un científico de la Edad Media. O sea, cuando uno lee a Santo Tomás es pero muy difícil leerlo. Y él cuando habla de la Trinidad es bastante más complicado porque él trata de no equivocarse y utilizar el pensamiento aristotélico. Entonces, lo malo de esto, hermanos, es que hoy día la sociedad no bebe del cristianismo. Y desde hace bastante tiempo. Ahora, ¿qué es lo que nos une? Porque aparte, dice nuestro Señor que el reino dividido no puede permanecer. Sin embargo, Satanás y sus demonios están unidos. Están con un solo propósito. Para poder pervertir a la humanidad. Pero lo que nos une hoy, junto con otras congregaciones, católicos, caldeos, los hermanos que viven en Irak, etcétera, etcétera, ellos, nos une con ellos es el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Creo. Cuando uno dice creo, en esto se basa la confesión de los apóstoles. Esta es la primera palabra que nosotros podemos ver antes de mencionar el nombre de nuestro Padre Celestial. Se encuentra en la primera persona singular del castellano. Tiene que ver con el yo. Tiene que ver con el yo. Con el consciente y con el inconsciente. Quienes somos se refleja en nuestra conciencia, se refleja en nuestro yo. Quienes somos, en términos generales, es lo que un ser tiene de sí mismo y su entorno. Luego lo voy a explicar para que no se enrede. Y en gran parte de lo que somos está en nuestro inconsciente. Esos mecanismos psíquicos que operan en nuestra mente. Pues todos actúan como creen. Usted no puede actuar si usted no cree algo. No puede accionar si hay algo que usted no crea. Si usted cree en Cristo, si usted cree en Jesucristo, en su Padre Celestial, su vida debe ser conforme a lo que usted cree. ¿Se entiende? Una palabra chilena dice que hay personas que lamentablemente transgreden esa esencia del yo, del quién soy, porque uno se considera como cristiano principalmente. Pero esto es, cuando uno transgrede esa naturaleza, es estar trabajando con capital ajeno. Por una parte, beber de la Escritura y beber de lo que el mundo también nos pueda dar. Entonces trabajamos con capital ajeno. Esto es, como dicen muchos escritores, ser un ateo práctico. Un ateo en la vida práctica. Ustedes observarán que el credo de los apóstoles está dividido en 3 grandes secciones. Por ejemplo, aquellas 3 grandes secciones, en la primera sección usted va a ver que va a decir creo y trata sobre la creencia en Dios Padre. La segunda sección hablará de la creencia en Jesucristo y su único Hijo y Señor nuestro. Más la tercera sección resume la creencia en el Espíritu Santo y enumera sus ministerios activos. Podemos ver la Trinidad en el credo apostólico. Y hoy día hay iglesias pentecostales que son unitaristas. Son unitaristas, rechazan la Trinidad. Cuando nosotros predicamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí tenemos la persona del Padre, pero que no dice Padre, sino que envió a su Hijo unigénito. Entonces ahí tenemos al Padre y al Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces estamos confesando la Trinidad en todo momento. La creación es una obra trinitaria, la salvación es una obra trinitaria, el bautismo es una obra trinitaria, la Santa Cena es una obra trinitaria y muchas otras cosas más que hoy día lamentablemente se pierden. ¿Por qué? Porque lo que nos une como cristianos es la Trinidad. Aquellos que no creen en la Trinidad, lamentablemente, tienen un fuerte componente sectario y dentro también hay muchos pentecostales. Rechazan la Trinidad. Rechazan la Trinidad. La semana pasada el hermano Héctor nos decía respecto al tema de la verdad, cómo lo estudian personas. Son personajes carismáticos que tienen capacidad de convencimiento. El doctor Justo González dice que en los primeros siglos del cristianismo, si no hubiese sido por obra del Espíritu Santo, toda la iglesia cristiana habría sucumbido ante la ideología o la religión del gnosticismo. ¿Por qué? Porque esos maestros eran filósofos y tenían mucha oratoria. Y es por eso que en Romanos, podemos ver en Colosenses, podemos ver en Efesios, cómo el apóstol Pablo le dice, tengan cuidado de sus palabras lisonjeras. ¿Ya qué significa eso culturalmente? La capacidad de desenmarañarte una frase y de convencerte y de traerte al espacio de ellos.
Eso sucedió, hermanos. Eso sucedió. Y es por eso que el apóstol Pablo está predicando contra estas sectas. Hoy día, lamentablemente, estas sectas siguen proliferando y la persona de la Trinidad viene a ser olvidada. Este tema de hoy no habla de la Trinidad. Ya un día nos vamos a enfocar acerca de eso. Pero sin embargo, en las primeras alabanzas que surgen, mire, usted se va a dar cuenta ahora actualmente de las alabanzas. ¿Cuántas glorifican al Padre? ¿Cuántas glorifican a Jesucristo? ¿Cuántas glorifican al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que ha sucedido hoy día? Mire, dése cuenta. Dése cuenta. Hemos dicho en otra oportunidad, cuando hay mejor entendimiento de la Escritura y mejor teología, tú tienes en tu corazón una mejor alabanza para poder dar a Dios. Pero si tú no tienes Biblia, no tienes teología en tu corazón, vas a cantar cualquier cosa que lamentablemente no va a ser bíblica. La hermana Paola hablaba de esto la semana pasada, ¿cierto? Hablaba de esto la semana pasada y yo le encuentro toda la razón. Porque hay alabanzas que no son bíblicas, no se apegan a la Escritura, pero tienen una emoción. Ahora, no es que nosotros rechacemos las emociones, porque en cuanto a los dones del Espíritu Santo, ya que Dios se manifieste en nuestras vidas, hay una barrera muy delgada entre la emoción y la manifestación del Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Por la emoción nosotros llegamos a sentir la presencia de Dios. Por la emoción nosotros nos conectamos con el Padre. Con la emoción a nosotros nos ayuda a poder conectarnos con la presencia del Espíritu Santo. Cuando Dios nos envió al Hijo para encarnarse, quienes vieron el nacimiento del Cordero tuvieron una siguiente actitud. Quiero que vayamos a la Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 20. En este ejercicio vamos a poder conectarlo con la doctrina del Padre, porque estamos estudiando doctrina bíblica. Yo lo estoy haciendo en base al credo, pero obviamente mi pastor y mi hermano Héctor lo están haciendo respecto a su propia forma y enseñanza que tienen preparada. ¿Cuán trinitario es el credo apostólico? Y esto es una cosa esencial. Lucas capítulo 2, verso 20. Si la ha encontrado, puede por favor ponerse de pie. Habiéndolo encontrado entonces, Lucas capítulo 2, verso 20, esto no va a durar tanto, así que no se preocupen. No era solo introducción. Y vamos a leer la santa palabra en el nombre de nuestro Señor. Yo tengo la versión Reina Valera contemporánea. Usted obviamente, la que usted esté leyendo es absolutamente la misma. Al volver los pastores, iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Vamos a orar a nuestro Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Padre. Te agradecemos por esta tu palabra. Guíanos y sigue guiándonos en la exhortación, así también como se ha ido guiando y desarrollando en todo el orden del servicio. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, hermano querido. ¿Cuán trinitario es el credo apostólico? Yo no puedo poner todas las citas, y cuando usted ve, cuando predican nuestros hermanos, de repente desarrollan estudios bíblicos, predicaciones, no se pueden poner todos los textos, no se puede. Porque cuando hablamos de la doctrina del Padre, nos damos cuenta que es muy extensa, o sea, hay muchos textos, desde Génesis en adelante, que nos hablan respecto al Padre. Jesús provocó una reacción cuando habló de Dios como su Padre. Jesús provocó una reacción en la gente cuando Él dijo, este es mi Padre. Pero quisiera hacer una pregunta respecto a Cristo. ¿Quién inventó esta idea del Padre? ¿No hubo procedentes en el judaísmo o quizá incluso entre los paganos para su propia enseñanza? Lo cierto y la verdad de todo esto es que la afirmación de Jesús de que Dios era su Padre ocurrió por primera vez en un debate en el día de reposo, en un día sábado. Jesús afirmó que debía hacer sanidades en sábados porque en sus palabras dice el mismo. Juan capítulo 5, verso 17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. En otras palabras, aunque Dios descansó el séptimo día de su obra de creación, su obra de preservación y finalmente la misma redención todavía estaba en curso. ¿Hay descanso acaso para la redención? ¿Hay descanso acaso para que Dios haga milagros, haga distintas obras? Obviamente que no. Los fariseos de aquel tiempo, como Chamaí, estamos hablando siglos antes de Cristo,
tenían una escuela muy fuerte en el tiempo de Cristo. Esta escuela se desarrolló antes de Cristo, pero en el tiempo de Cristo era muy fuerte. Y él dijo, él tenía una teología de que el día sábado tenía que descansarse a rajatabla. O sea, pase lo que pase, el día sábado no hay que hacer nada, no hay que levantar ni una nuez. Nada, absolutamente nada. Entonces, este rabino decía, si es que una persona se enferma y ese día a esa persona es llevada a médico, ¿va a hacer algo en contra de la voluntad del Padre? Porque si esa persona muere, va a ser quizás voluntad del Padre. Los judíos aceptaron eso como una verdad, este discurso como una verdad. Y Cristo lo confronta. Cristo confronta su interpretación de la Escritura. Y Él dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Cuando nosotros vemos esta misma relación vertical que existe en la creación, Dios crea, pero Dios comienza trabajando. Él comienza trabajando. Él ordena, ¿cierto? Hace todas las cosas para descansar un día o para dar reposo ese día. No quiere decir que Él estaba cansado de hacer. O sea, eso es Dios. Él es inmutable, omnipotente, infinito, etc. Esas son doctrinas esenciales y básicas del cristianismo. Él no cambia, Él es inmutable, Él es eterno. ¿Se entiende? Pero nosotros podemos ver que Él le da trabajo también al ser humano. Entonces, en esta relación de padre e hijos, porque el padre tiene dos hijos que es Adán y Eva, y ellos son mayordomos de todo lo que existe, de todo lo que Él ha creado. Este es el primer mandato espiritual que Dios le hace a la humanidad, en que esa relación no debe romperse por absolutamente nada. Dios se paseaba por ahí. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondiste? ¿Qué has hecho? Cuando Él sabía lo que había sucedido, después de obviamente Génesis capítulo 2 en adelante, vemos que después el ser humano cae y esta relación se rompe. Esta relación se rompe lamentablemente. Entonces, respecto a ese tema, vemos en esta relación espiritual que esto hoy día está cortado. Esto hoy día se cortó, hermanos. Se cortó en la sociedad. Lo que están haciendo los ateos, por ejemplo, cuando combaten al cristianismo, los agnósticos, incluso las ideologías, es quitar los dos grandes pilares que la sociedad es sostenida. Una es su religión, la religión cristiana. Muchos dicen nos encontramos en una época post-cristianismo, o sea que la etapa del cristianismo está pasando por la etapa de la ciencia y la tecnología, y la técnica, dicen algunos. Entonces, ¿qué pasa si no hay un orden moral básico en nosotros? ¿Quién nos entrega a nosotros el orden moral básico? ¿Quién en el pasado enseñaba lo que eran los oficios? Era el papá. ¿Por qué Cristo es carpintero? Porque su padrastro, obviamente confesando que Jesucristo es Padre, o sea, Jesucristo es hijo de Dios Padre, su padrastro, quien era José, era carpintero. Y él tuvo que aprender su oficio. Hoy día hay una desconexión respecto a este tema. En otras palabras, aunque Dios descansó el séptimo día de su creación, su obra de preservación, finalmente la redención todavía estaba en curso. Además, Jesús asoció su propio ministerio con la continua obra del Padre, planteando la cuestión de su relación en manera nueva, que provocó la rivalidad de los judíos, como registra el Evangelio en Juan capítulo 5, verso 18. ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. ¿Cómo podemos entender la doctrina de la Trinidad? Cuando hablemos y cuando toquemos esto más certeramente, primero a través del Hijo, porque el Hijo es quien verdaderamente nos muestra al Padre, y de Él nosotros podemos gozar. Sobre todo aquellos que no tenemos una imagen paterna. O todavía cuando usted vea que los padres fundadores de las naciones del planeta, cuando hay, por ejemplo, revueltas, protestas, ¿contra qué atacan? Contra la iglesia católica o la que sea, y contra las estatuas. ¿Por qué? Porque está la fuente de identidad, hermanos. ¿De quién recibimos nosotros nuestra fuente de identidad? De nuestro Padre, de nuestros padres. Y esa desconexión está en la sociedad. Pero Cristo, ¿qué les dice a ellos? Por causa de los judíos, ellos querían matar a nuestro Señor.
Pero miren, Dios no se revela tan solamente en Jesucristo, sino que Él en Deuteronomio capítulo 14, verso 1 al 2 dice: ustedes son hijos del Señor su Dios, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que seas un pueblo de exclusiva posesión entre los pueblos que están por la superficie de la tierra. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo? Se mezcló con las demás naciones. Se mezcló con las demás naciones. Los primeros protestantes que vinieron acá, la cultura de ellos era tan esclavista y tan fuerte que ellos no vieron a esos seres humanos, a los indígenas y a los negros como personas. Porque la cultura era muy fuerte. Pero sin embargo los moravos, esos protestantes que fueron perseguidos por la Inquisición, llegaron acá, ellos se mezclaron y hoy día tienen distintas colonias, incluso tienen seminarios en Estados Unidos, fundaron muchos lugares. Y hoy día en Surinam, en esta parte de Latinoamérica, todavía existen colonias moravas. Los primeros misioneros, por ejemplo, desde el tiempo del presbiterianismo, los primeros misioneros que llegan acá a Brasil también eran presbiterianos y tenían una concepción tremenda respecto al ser humano. Ellos son los que envían misioneros, pero que pertenecían a tribus. Pero ellos fueron educados, le enseñaron a leer, le enseñaron teología, se diplomaron y los enviaron. Y aquí nosotros podemos ver la obra del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo todavía está activa. El Espíritu Santo no nos ha abandonado. Yo puedo estar escribiendo, mi hijo se cae atrás. A Dios no le pasa eso. A Dios no se le va ni una, hermanos. Él todo lo sabe. Él tiene el control de todas las cosas, dice Job. ¿Dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me escaparé? Si Él conoce todas las cosas. Como un padre que se compadece con sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Aquí está la comunidad donde nosotros tenemos esa conexión vertical con nuestro Señor. Desde esta forma podemos permear la cultura. Tenemos un mandato cultural. Tenemos un mandato a las demás naciones. Abraham Kuyper decía, y esto los calvinistas de repente lo sacan mucho a flote porque es bueno, pero él dice lo siguiente: no hay ningún espacio cuadrado en todo el territorio que existe que Cristo no reclame como suyo. Todo le pertenece a Él. Nuestro oficio, nuestro trabajo, nuestra vida íntima, todo, absolutamente todo le pertenece a Él. Desde eso debería beber entonces la cultura. Pero hoy día nosotros consideramos que la política es pecado, que la ciencia política es pecado, consideramos que el deporte es pecado, que todo es pecado, porque hemos separado nuestra relación cultural con el Padre, hermanos. Y eso es lo que debe cambiar. Hoy día se lee a Newton, todavía se estudia a Newton, César, ¿cierto? Todavía se estudia a Newton. Y él escribió mucha teología. Y él hace esta conexión y él dice que trata de necios a aquellos que son ateos. Pero hoy día se estudia a Newton, hoy día se estudian las leyes de Pascal, por ejemplo. Gracias a Dios hoy día existe la penicilina, gracias a Dios hoy día existen los alimentos pasteurizados, el queso, el huevo, la mayonesa, etcétera, y todos esos derivados. Luis Pasteur era cristiano. Y él generalmente hablaba de Dios. Chesterton, un escritor católico, en el libro Ortodoxia lo cita y en otras obras también lo cita. Aquí, ¿qué podemos ver nosotros? Muchas gracias, amada. Hay muchos lugares donde el padre de Israel, el padre elige a un pueblo de esclavos. Dese cuenta, mire, en Egipto Él llama a un pueblo de esclavos. Él los adopta como sus hijos. Y esta es la representación de nosotros en nuestros delitos y pecados antes de conocer a este Padre Celestial. Así estábamos, éramos esclavos del pecado. No teníamos ni una esperanza, ninguna esperanza. San Juan Apóstol nos dice, 1 Juan capítulo 2, verso 23 al 25, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. De repente usted va a escuchar sermones que, Israel, el pueblo de Dios, ellos niegan a Cristo, hermano. Ellos niegan a Cristo. Ya hay movimientos protestantes que son sionistas y que se han ido en contra del pueblo árabe. Es una cosa aberrante, hermanos. ¿Y eso por qué pasa? Por la teología. O sea, yo tengo que orar por Israel, sí, pero también tengo que orar por la antigua Babilonia, que actualmente es Irak,
y las montones de naciones que existen alrededor, donde hay cristianos. Hoy día, ¿cuál es el pueblo de Dios? Son los cristianos. Somos nosotros los adoptados. El Padre nos ha adoptado como este Padre celestial adopta a esta nación de esclavos y de pecadores. El Señor les dijo incircuncisos de corazón. ¿Por qué les dijo eso? Porque la circuncisión que ellos llevaban estaba en el cuerpo. Estaba en parte de su identidad, pero no en su corazón. Hoy día, ¿por qué no nos circuncidamos y no guardamos el sábado? Porque el Señor es el Señor de toda nuestra vida. Del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes. En el Imperio Romano, y nosotros heredamos ese calendario, el calendario del Imperio Romano. Usted se va a dar cuenta que todos los días de la semana tienen nombres de dioses distintos. Ahora, eso no quiere decir, hoy día jueves, o sea, hoy día se adora a Júpiter. No voy a decir nunca más Júpiter. Hay gente que hace eso. No. Estas son cosas culturales. Son cosas culturales que nosotros hemos heredado. Lo importante es no perder de vista lo que es esencial. Lo demás son cosas. Las demás son cosas. Hoy día hay algunos que dicen, no, es que a Jesús no se le puede llamar Jesús porque es una forma pagana de llamarlo. Hay que llamarlo Yeshua. Y hay que empezar a hacer danzas. Y hay que empezar a negar la Trinidad como muchos otros lo están haciendo. Yo conozco personas que hoy día niegan la Trinidad y que andan haciendo bailes por ahí y que hoy día se dicen que son mesiánicos, pero niegan la Trinidad. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Se refiere al Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto no ha cesado. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Por qué le dice esto? Porque si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, le dice a los judíos. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios Padre. Así esto hizo Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Nosotros tenemos a Abraham por padre. Pero el Señor, ¿qué les dice? Pero las obras del diablo hacen. Y ese es vuestro padre. Nosotros no nos encontramos en eso, gracias a Dios, hermanos. No nos encontramos en eso, no nos adiestramos para ese tipo de cosas. Es esencial poder conocer al Padre. Es esencial poder gozar de su paternidad. Usted puede dar gracias al Padre a través de Jesucristo. Pero usted también puede dar gracias al Espíritu Santo. ¿Puede usted dar gracias al Espíritu Santo? Sí. Obviamente la fórmula es, o la manera en la cual nosotros oramos es Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí nosotros glorificamos no tan solamente al Creador, sino a aquel que nos adoptó. Y esa es la conexión que no debe quitarse, que no debe arrebatarse. Mire, le voy a mencionar a un grupo de personas que hoy día no creen lo que nosotros decimos. Hoy día hay más debate sobre la figura paterna en nuestra sociedad. Es cuando más necesitamos la proyección de nuestro Padre Celestial, pues hay muchos pensadores, historiadores, filósofos, ateos, que son agnósticos incluso algunos, que rechazan el cristianismo probablemente por esta mala imagen paterna que ellos tuvieron. Yo como padre transmito esa imagen paterna a mi hijo Lucas. Por ejemplo, aquellos que tuvieron padres muertos o ausentes, Friedrich Nietzsche, David Hume, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Arthur Schopenhauer y muchos otros. ¿Les suena alguno de estos nombres? Los padres abusivos o de carácter débil, Thomas Hobbes, Jan Meisler, Voltaire, Jean de Lambert, Barón de Holbach, Ludwig Feuerbach, Samuel Butler, Sigmund Freud. Hoy día se estudia en la psicología. H.G. Wells y muchos otros más. H.G. Wells es historiador. Cuando leemos a Foucault, Foucault tiene una biografía que se le ha hecho ahora último. ¿Cuál es la imagen que él proyecta de su padre? Su padre era médico y su padre quería formar en él un tipo duro en Foucault. Su padre era médico y quería que Foucault tuviese un carácter firme. ¿Qué es lo que hacía? Lo llevaba a su clínica y Foucault presenciaba las amputaciones de personas. Esta cuestión se llama sadismo, hermanos. El papá de Foucault era sádico. Y hoy día es necesario estudiar a Foucault.
Y la impresión de Foucault está en toda su enseñanza. Y hoy día se estudia en historia, hoy día se estudia en filosofía, y en todas las ramas, cuando usted quiera, respecto a este tema, me puede pedir información, hay mucha. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la crisis familiar que estamos viviendo es porque la iglesia no es sal. Sobran las figuras paternas en el movimiento feminista, en los historiadores, en los filósofos, en los novelistas, en las novelas, en las series de Netflix, en los ensayistas, etc. ¿Se acuerda usted de que hace pocos meses atrás salió una publicación del diario donde unas personas estaban vindicando la pedofilia? ¿Qué imagen paterna se produce ahí? ¿Qué imagen paterna tienen esas personas que escriben eso? Por eso vemos de dónde está bebiendo la cultura. Obviamente nosotros no descartamos los poderes demoníacos que existen detrás de todo esto. Y es que hay una confusión de roles. Los hijos garabatean a sus padres, los padres son prácticamente hermanos de sus hijos. No hay una figura paterna que tenga autoridad y que sea un pilar de la familia. Los hombres están demasiado deconstruidos y hay una batalla que el mundo ha ganado. Y esta es la batalla por el corazón del hombre, dice el libro Salvaje de Corazón. Los hombres nos encontramos en una batalla por liberarnos de la industria del entretenimiento. Partidos de fútbol, series de Netflix, anime, juegos, trabajos y todo tipo de pasatiempos donde la familia es sacrificada. Hay hombres adultos que cargan correrías desde niños. Esto no es un problema. El problema es que eso nos estorbe. No hay hombres con valor para enfrentar la vida de matrimonio. Tienen miedo a casarse, tienen miedo a tener hijos, tienen miedo y adoptan perros y les dicen perro hijos. Eso es lo que nosotros vemos en la sociedad, hermanos. Adoptan perros. Esta es una palabra que nació, creo que en Argentina, México, una palabra latinoamericana, perrijos. Hay perros que se les compran tortas, se les celebra con cumpleaños, se les saca a pasear. Eso no está mal, o sea, no está mal tener un perro que se le saque a pasear, pero que no se pierda la imagen de que eso es una cosa, no que es un ser humano. Hay perros que los visten como personas. Yo creo que esto es una gran hipocresía, tener un tanto valor por los animales y un poco valor por la vida humana. Esta es la hipocresía del feminismo, hermanos. El feminismo dice, ay, las mujeres que son asesinadas. Bueno, ¿y cuántas mujeres no se abortan? ¿Cuántas mujeres no tienen la posibilidad de vivir? No tienen la posibilidad al menos de vivir y decidir qué decisión tomar, si creer o no creer, si ser o no ser. Y hoy día se pierde, ¿por qué? Por esta desconexión. Y esto, detrás hay un trabajo espiritual del diablo. No podrá con nuestro Padre Celestial, hermanos. Y es por eso que debemos seguir transmitiendo esta imagen paterna. Juan capítulo 4, verso 23 al 24 dice, pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Esto significa que nuestra concepción perfecta de padres está en nuestro Padre Celestial. Porque nosotros estamos en crecimiento, hermanos. Nosotros estamos aprendiendo. Y si nos equivocamos, pidamos perdón. Pidamos perdón. Si nos equivocamos, somos humanos. Pero hoy día la sociedad no tiene padres y no tiene fundadores. El himno nacional, ¿se acuerda que querían quitar el himno nacional? Dese cuenta, mire, vean la cultura lo que está sucediendo. Este Padre, aparte de ser creador de nosotros, es el Padre de Jesucristo. Es el Padre que su pueblo Israel recibió en el Antiguo Testamento y es el Padre de todo creyente cristiano. Y nosotros lo confesamos a través del credo de los apóstoles. Por eso podemos confirmar y afirmar, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro. Nuestro Padre no es tan solamente creador, esa es su función. Aristóteles dice el motor inmóvil, no, ese no es mi Padre. El creador probablemente pueda hacer su función. Pero cuando yo digo el Padre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo digo, este es mi Padre quien me adoptó. Y este es mi Padre quien está con nosotros hoy en día. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Esta ha sido la oportunidad. Perdónenme si me excedí mucho. Y vamos, y vamos a continuar con este santo servicio. Vamos a hacer una oración.